Esta es toda la historia de Fantasma. Narrada en formato de audiolibro por esta increíble voz. Cuidado, deberías haber leído la trilogía inicial de Nacidos de la Bruma y la historia secreta de Mistborn. Fantasma, también conocido como Lestiburns, es un ska brumoso de estaño, llamado Ojo de Estaño, originario de Escadrial. Fue miembro de la banda de Kelsier y trabajó para Elend Venture después del colapso. Tras el Catacendro, fue llamado el Lord Nacido de la Bruma y gobernó la cuenca de Elendel durante 100 años, hasta renunciar al poder. Apariencia y personalidad. En 1021, cuando el plan de Kelsier para derrocar el Imperio Final comenzaba, tenía 15 años. Fantasma fue inicialmente muy tímido al unirse a la banda de Kelsier, ya que hablaba con la jerga callejera del este, dificultando que el grupo lo comprendiera del todo. Después del colapso, se volvió mucho más seguro. Abandonó su argot callejero y creció hasta medir más de 1,80 m, sin parecerse al joven desgarbado de antes. En una ocasión, usó una barba como disfraz. Durante esta época, empezó a mostrar su interés por las mujeres, casi sin preferencia. No tuvo mucho éxito, pero disfrutaba coqueteando. Su confianza era inestable y sufría un complejo de inferioridad, sintiéndose invisible, prescindible e ignorado. La muerte de Clubs incrementó su culpa por abandonar la banda y huir de Luthadel mientras ayudaba a Vin y a Elend. La mayor consecuencia fue su decisión de quemar estaño durante meses, volviéndose un sabio del estaño. Esto amplificó sus sentidos a niveles extremos, obligándolo a usar una venda en los ojos constantemente. Deseaba desesperadamente ser útil y reconocido. Atributos y habilidades. El abuelo de Fantasma tenía linaje noble. Probablemente sea su abuelo materno, pues el hermano de su madre también era alomante. Por esta herencia, Fantasma es un ojo de estaño. Es el más hábil de la banda de Kelsier, por lo que suele asumir las guardias más importantes. Gracias a esto, puede detectar perturbaciones en el aire, notar temblores en el suelo y saber dónde está la gente por el sonido de sus latidos. No obstante, esto también lo hace muy sensible a estímulos fuertes y repentinos, por lo que lleva los oídos cubiertos y los ojos vendados. Mientras está en Urtiow, Fantasma es apuñalado con un clavo hemalúrgico que lo convierte en brazo de peltre. Más adelante se arranca el clavo al notar que lo deja vulnerable a la influencia de Ruina. Durante la ascensión final, Kelsier persuade a Saced para que convierta a Fantasma en un nacido de la bruma, aunque Saced solo lo hace de fuerza normal, sin potenciarlo con Lerasium. Tras el Catacendro, la sombra cognitiva de Kelsier lo visita y lo persuade para que estudie hemalurgia, infancia. Nombrado Yedal en honor a su padre, Fantasma nació y creció en las tierras del este, un desierto famoso por su polvo y arena. Fantasma vivía con sus padres en una choza mugrienta junto a otros ska, y solía escaparse para jugar con los niños de bandas callejeras, donde aprendió la jerga del este. Yedal culpaba de la falta de disciplina de Fantasma a su madre, quien le permitía pasar tiempo con las bandas. Por su ascendencia noble, Fantasma rompió a los 5 años, convirtiéndose en ojo de estaño. Tras descubrir su alomancia, Yedal y su familia quisieron matarlo para ocultar su linaje al Ministerio del Acero. Mariel, sin embargo, sabía de su alomancia desde hacía tiempo y envió un aviso a su hermano Cladent, quien consideraba útil tener otro ojo de estaño. Cladent llegó antes de que Yedal pudiera matarlo, intercambió unas monedas por su libertad y prometió llevarlo a Luthadel. Al preguntarle su nombre, Fantasma decidió no usar el de su padre. Le dijo a Cladent que era Lestiburns, una contracción de la jerga del este que significa
abandonado que nací. Más tarde, Kelsier le dio el apodo de Fantasma. Banda de Kelsier. Durante su tiempo con la banda de Kelsier, Fantasma actuaba principalmente como centinela en lugares importantes, vigilando la zona cercana a la tienda de clubs desde una vivienda de 6 pisos a 2 calles de distancia. Participaba en las reuniones de planificación del grupo, aunque rara vez aportaba más que sirviendo bebidas o trayendo objetos. Cuando la banda creyó que Marsh había sido capturado por el ministerio, enviaron a Fantasma con la procesión de la casa Renault, que abandonó Luthadel, ya que era el mejor ojo de estaño disponible. Sin embargo, los inquisidores de acero habían rastreado a Bean hasta su identidad falsa, Ballet Renault, y atacaron la caravana para encontrarla. Al no hallarla allí, capturaron a Fantasma, Oreseur y a los sirvientes de Renault, llevándolos de vuelta a Luthadel, aparentemente para ejecutarlos, pero realmente como una trampa para Kelsier. Kelsier cayó en la emboscada y atacó a los guardias de la prisión cuando éstos pasaron por allí. Con ayuda de Hammond, algunos rebeldes, Ska y el resto de la banda, logró liberar a Fantasma y a los otros prisioneros, antes de ser asesinado por el Lord Legislador. Asedio de Luthadel. Durante el asedio de Luthadel, pocas veces le dieron tareas importantes. Cuando Tindwyl lo sorprendió sin hacer nada, lo reclutó como porteador en la salida de Bean y Alrian para comprar vestidos. También trabajó ocasionalmente como entrenador, guardia de honor de Elend o espía en misiones. Sin embargo, cuando la situación se tornó desesperada y la banda decidió enviar a Bean y a Elend fuera de la ciudad para que sobrevivieran a la batalla, eligieron a Fantasma como su guía. Él aceptó y los condujo hacia las montañas de Terris, donde Saced indicó que hallarían el pozo de la ascensión. Bean y Elend pronto comprendieron que habían sido engañados, y Bean regresó a Luthadel justo a tiempo para salvar la ciudad. Fantasma volvió junto a Elend unos días después, y utilizó su estaño para agudizar su vista e informarle de que la bandera seguía ondeando en las puertas de la ciudad, señal de que aún no había caído. Hurtió, escapando del edificio en llamas. Elend y Bean enviaron a Fantasma a Hurtió para reunir toda la información posible sobre el ciudadano y su gobierno. Se destacó infiltrándose en la casa del ciudadano, no solo para obtener datos sobre la ciudad y confirmar las preocupaciones de Kellion sobre Elend, sino también para observar a su hermana Beldre, que le atraía por su belleza y melancolía. Durante este período, el uso excesivo de sus poderes le volvió tan sensible a la luz que necesitó cubrirse los ojos. Aún así, sus otros sentidos compensaron esta limitación. Exploró Hurtió y quedó horrorizado por los asesinatos de nobles, sus descendientes y otras prácticas inhumanas. Fantasma contrató a Durn, un líder de ladrones, que le ayudó con información y le llevó a presenciar la ejecución de Ska con sangre noble. Tras un discurso durante una ejecución, Fantasma habló con Beldre, cuestionando su apoyo a las muertes y declarando que mataría a su hermano. Absorbido por la conversación, no notó que estaba expuesto hasta que los hombres de Kellion lo atacaron. Descubrió que eran alomantes y perdió la pelea. Durante el enfrentamiento, fue herido con una espada cuya punta se rompió en su cuerpo, convirtiéndose en un clavo hemalúrgico que le otorgó habilidades de peltre. Este clavo permitió que Kelsier accediera a su mente, aunque al principio fue Ruina quien lo manipuló con la voz de Kelsier. Al despertar en un edificio en llamas, oyó a Kelsier instándolo a seguir adelante. Encontró viales, quemó peltre y confió en la voz de su mente, creyendo que era realmente Kelsier. Brisa, Alrian y Saced llegaron a Hurtió, y Fantasma les ayudó a esconderse,
proporcionándoles información y mostrando una cueva con provisiones del Lord Legislador como base. Intentó hablar con Saced sobre la voz de Kelsier, pero ante las dudas de Saced, decidió confiar solo en el superviviente. Desde su sorprendente escape de las llamas, Fantasma oyó rumores sobre él, impulsados por Durn. Tras enfrentarse a Durn, descubrió que conspiraba contra Quellion y había manipulado su reputación. Fantasma decidió confiar en Durn y le pidió que buscara a Brisa. Un hombre le rogó que salvara a su hermana de 7 años del ciudadano, y Fantasma, sintiéndose capaz de marcar la diferencia, aceptó ayudar. A cambio pidió 10 hombres para desenterrar cráneos de una hoguera donde Quellion había quemado prisioneros. Encontró solo 9, entendiendo que Quellion retenía alomantes. Sobornó para descubrir el lugar de las ejecuciones, otro edificio noble con pasadizos ocultos. Entró a rescatar a los prisioneros y, bajo la influencia de Ruina, mató a los soldados. Cuando uno tomó a la niña como rehén, Fantasma pidió a los demás que lo encerraran. Logró salvarla, saltando del edificio en llamas. Brisa y los demás provocaron un motín para ayudarle a escapar. Convenció a Saced de invertir el lago del Lord Legislador para traer un milagro a la ciudad y debilitar a Quellion. Encantado con Beldre, intentó persuadirla de unirse a él, pero ella se negó y pidió ayuda a gritos. Más tarde, Beldre lo visitó para hablar por su hermano. Influenciado por Ruina, Fantasma difundió que ella había escapado, esperando provocar a Quellion. Beldre confesó que su hermano había sido corrompido por el poder, lo que molestó a Fantasma, pero Ruina lo impulsó a aceptar el título de superviviente de las llamas. La ciudad estaba lista para una revuelta. Fantasma mató a los guardias de Quellion y lo desafió a revelar sus poderes al pueblo. Beldre intervino disparando a Fantasma para salvar a su hermano. La multitud, al ver la traición de Quellion, se amotinó. Ruina instó a Fantasma a matar a Beldre y usar su clavo para más poder, pero Fantasma comprendió que el clavo era la fuente del control. Sacó el clavo de Quellion y el suyo propio, perdiendo el peltre. Agotado, vio la ciudad arder y esperó el agua salvadora. Beldre confirmó que había eliminado a los soldados para escapar y que nadie podía inundar la ciudad. Regresaron junto con Saced y encontraron el edificio envuelto en llamas. Estaban a punto de retirarse derrotados cuando escuchó la auténtica voz de Kelsier, quien le dijo que lo había elegido como aliado. Fantasma entró en el edificio en llamas y al no tener más energía, se limitó a lanzar su peso contra la máquina para que funcionara, tras lo cual se desplomó. Después de que Fantasma salvara la ciudad de la destrucción, y mientras permanecía en coma, Kelsier logró comunicarse con él. Le ofreció palabras de aliento y elogios, pero sobre todo le reveló que Vin tenía un clavo y que estaba bajo la influencia de Ruina. Fantasma escribió entonces un mensaje en una lámina de metal que decía: «No confíes en nadie atravesado por metal. Incluso el más pequeño fragmento puede corromper a un hombre». Goradel se ofreció a entregarlo a Vin, pero fue interceptado y asesinado por Marsh, quien estaba bajo el control de Ruina. Sin embargo, como Kelsier había planeado, la nota ayudó a Marsh a descubrir que el pendiente de Vin era un clavo y a resistir el control de Ruina el tiempo suficiente para arrancárselo. La ascensión final y sus consecuencias. Tras la ascensión final, Fantasma despertó en el mundo renovado por Saced y encontró los cuerpos de Vin y Elend, junto con las palabras de instauración. Saced le dejó una nota especial, explicándole que intentó devolver a Vin y Elend, pero no fue posible. Le contó
que había reparado el daño causado por el estaño, y que lo había convertido en un nacido de la bruma, insinuando además la existencia de más metales alománticos. Poco después del catacendro, Fantasma comenzó a recibir instrucción sobre cómo ser un rey de Brisa y a entrenarse en combate con Ham. Los otros supervivientes insistieron en que tuviera una casa de madera más grande, de 2 pisos, que él consideraba una mansión y que le incomodaba, pues todos los demás tenían tan poco. Beldre vivía con él en esa casa. También fue una especie de progenitor después de la ascensión final y tuvo más de una docena de hijos. ¿Y tú? ¿Qué obtienes tú de todo esto? Fantasma a Kelsier sobre su colaboración para entender mejor las artes metálicas. Kelsier logró contactar con Fantasma en un sueño y le pidió que forjara un antiguo clavo de inquisidor para convertirlo en un pendiente. Fantasma encontró a un herrero dispuesto a hacerlo y, en contra de su intuición, se lo colocó en la oreja. Entonces pudo ver a Kelsier, pues su mente rota y el clavo hemalúrgico le permitieron vislumbrar el reino cognitivo. Kelsier le hizo ver que su ignorancia del Cosmere casi había destruido Escadrial y que debían colaborar para comprender sus principios. También insinuó que podían intentar darle a Fantasma feruquimia, y así, los poderes del Lord Legislador mediante la composición, además de buscar una forma de regresar al reino físico. Probablemente como resultado de estas investigaciones, Fantasma escribió un libro sobre hemalurgia y más tarde preguntó si Armonía poseía un metal divino. Según Esteris, Fantasma gobernó como emperador durante un siglo antes de abdicar, permitiendo que Elendel no ejerciera autoridad directa sobre el resto de la cuenca. Como gobernante, construyó viviendas para los pobres para evitar la formación de barrios marginales y promulgó leyes para dar poder a la gente común, como quería Elend. También influyó personalmente en la sociedad. Su jerga callejera oriental se convirtió en el alto imperial y se utilizó en documentos oficiales. No disfrutaba de todas las responsabilidades reales, por lo que Brisa redactaba la mayoría de sus discursos. En su libro sobre hemalurgia, advirtió que crear construcciones hemalúrgicas causaba más problemas de los que valía la pena, y sugirió que los ancianos y enfermos, nacidos del metal, se usaran para hacer clavos que transmitieran las artes metálicas. Para entonces, sus habilidades como nacido de la bruma lo habían transformado en una figura casi legendaria, conocida como el Lord nacido de la bruma. No se sabe con certeza si murió tras su reinado o si halló un modo de extender su vida más allá de la de un humano común. Relaciones. Kelsier. Fantasma tenía una relación especial con Kelsier, quien le puso su apodo y le dio un lugar en su grupo. Aunque fue más bien un favor a Clubs, Kelsier cuidaba del joven, usando jerga callejera en sus conversaciones con él. Tras la muerte de Kelsier, muchos de los esfuerzos de Fantasma se centraron en ser alguien de quien él se sintiera orgulloso, hasta el punto de que Ruina explotó este vínculo para manipularle, imitando la voz de Kelsier en su mente, algo que enfureció a Kelsier. Incluso después de su muerte, Kelsier siguió observando a Fantasma. En Urtou, cuando Fantasma estuvo al borde de perderse por su furia y por Ruina, Kelsier le envió mensajes de esperanza para ayudarle a liberarse del clavo. El agotamiento lo dejó inconsciente, y Kelsier lo sostuvo con el poder de conservación, dándole ánimos. Cuando Fantasma dudó de su vínculo con él, Kelsier le recordó quién le había dado su nombre. Le dijo que, si realmente quería ser como él, debía luchar incluso cuando todo parecía perdido. Eso lo hizo reaccionar y salvar la ciudad. Tras la ascensión de Seitheth,
Kelsier intercedió ante la esquirla para que reparara su cuerpo y lo convirtiera en un nacido de la bruma. Una vez forjado el primer pendiente de caminante, Kelsier pudo aparecer ante él, y juntos comenzaron a experimentar con la hemalurgia. Vin sentía aprecio por Fantasma, aunque lo consideraba raro y demasiado joven. Al percibir su amabilidad, le dio un pañuelo rosa como un regalo tradicional que un joven ofrece a una dama en señal de interés romántico, aunque ella no compartía ese interés. Después de esto, Fantasma se sintió incómodo con Vin, hasta que hablaron, y ella confesó que siempre amaría a Elend. Fantasma lo entendió, y hasta le ofreció un buen consejo sobre cómo usar el estaño. Elend. La relación entre Elend y Fantasma fue algo distante al principio, ya que Elend notaba que Fantasma sentía algo por Vin. Sin embargo, con el tiempo, ambos desarrollaron respeto mutuo al pasar más tiempo juntos. Más adelante, Elend le aseguran a Fantasma que es valorado por sus habilidades como explorador y ojo de estaño, y que no es menospreciado. Seized. Fe significa que siempre habrá una manera. Fantasma a Seized sobre el miedo al fracaso. Fantasma y Seized estrecharon su relación durante su tiempo en Urtó. Cuando Seized cayó en una profunda depresión, Fantasma tomó el liderazgo del grupo. Seized, aunque sospechaba que Fantasma estaba obteniendo poderes de nacido de la bruma como la quema de peltre, llegó a respetarlo cada vez más. Fantasma buscó apoyo en Saced con temas religiosos cuando creyó escuchar a Kelsier. Por su parte, Saced encontró inspiración en él para recuperar su fe. Tras su ascensión, Saced curó el daño del sabantismo de estaño y lo transformó en un nacido de la bruma completo. Curiosidades. Fantasma se inspira vagamente en alguien que Brandon conoció en los foros de Time Waster's Guide. Zag, conocido como Gem, solía escribir frases aparentemente sin sentido que, al analizarlas, resultaban ser poéticas. Esto motivó a Brandon a crear un personaje que hablara con un ritmo peculiar y difícil de entender. En algún momento, Fantasma existió dentro del universo de Alcatraz. Y si te ha gustado el vídeo, te recomiendo este.